El Evangelio de hoy es de San Marcos, el capítulo 1, del 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, y que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es palabra del Señor. Te amamos, Señor. Estas lecturas del día de hoy tienen un marcado hilo conductor, una idea que las conecta para complementar un concepto que es muy poderoso. Y es que la mayoría de los estudiosos de Marcos consideran que este fragmento que acabamos de leer, que es el comienzo de Jesús después de que muere Juan el Bautista, después de que Jesús había sido bautizado, pasó por las tentaciones en el desierto e inicia oficialmente su peregrinaje, su ministerio. Esta proposición que se hace aquí es la idea central del Evangelio de Marcos. Es la tesis que desarrolla el libro, que Jesús sale a decir esas tres frases que luego se explican en el libro. ¿Cuáles son esas tres frases? El tiempo ha llegado, el reino de Dios acercado. Es el momento. Aquí no está hablando de tiempo calendario, no es el año, no es la fecha, es la palabra que usa es el kairos, es la oportunidad, es el momento en que hay que aprovechar. La siguiente frase es: arrepiéntanse. Y la tercera frase es: crean en la buena nueva, en el Evangelio. El primer texto nos mencionaba un profeta muy conocido por la historia del gran pez que lo tuvo que llevar de regreso a la misión que él había rechazado. Recordemos que Jonás había sido llamado por el Señor y le encargó que fuera a Nínive. Si uno no tiene en cuenta a dónde lo mandó, tal vez dice: pero ¿por qué el profeta no quiso obedecer? Nínive es una de las ciudades más importantes, se dice que pudo ser la capital de Asiria.
ciudad que en el texto dice que se demoraba varios días en recorrerla de un extremo a la otra porque es una ciudad muy grande. Pero para los israelitas Asiria significa su archienemigo, es quien los arrasó, es quien terminó con el reino del norte, con el que conocíamos como Israel. Es decirle a un iraquí que vaya a predicar la salvación a Nueva York. No creo que le dé muchas ganas a uno de ir a llevar una esperanza de salvación para su archienemigo, para el que arrasó con mi pueblo y lo desapareció. Por supuesto, en esta narración no se ubica en el tiempo si esto ocurrió antes de la destrucción del Reino del Norte o después, porque si nos ceñimos a las cronologías bíblicas, no encajaría en ninguno de los dos casos. La temporalidad de Jonás no corresponde a una existencia de una ciudad llamada Nínive, y entonces no estamos hablando de necesariamente ubicar el cronos, el tiempo calendario, estamos hablando de los tiempos de Dios, de las oportunidades. Y lo que está haciendo esta profecía no es tanto narrar una historia como si hubieran sido hechos reales. Lo que está haciendo esta profecía es mostrar el extremo de la idea contraria a mi mente de ir en obediencia a Dios a una misión que a mí no me parece. Eso le pasó a Jonás, tanto así que por eso es que en lugar de irse para Nínive se embarca para Tarsis. Dicho de otra manera, se unió como voluntario a la expedición Colombia en la Antártida. Es decir, lo más lejos posible que se podía llegar en esa época en un barco, o de voluntario a Marte, a la primera misión tripulada a Marte. Una cosa, me voy exactamente a lo contrario. Y ahí es donde el Señor tiene que intervenir y arrepiente a Jonás. O sea, Jonás no es el que se arrepiente voluntariamente, Dios lo arrepiente. Le manda su tormenta, lo tiran del barco y le toca el primer viaje documentado en submarino animal que se conoce. Pero todo esto es solamente para mostrar cómo ante la proclamación, ante el llamado que hace Jonás y les dice, en este tiempo, en 40 días, es decir, ya mismo, Nínive va a ser destruida. Y esta gente de Nínive, según este relato, captó ese momento, entendió que era un momento impostergable, es ahora o nunca, nos arrepentimos o somos destruidos, punto, no hay otra alternativa. Eso es lo que nos trae ese relato. Ahora, no nos leímos todo el texto y no explica en qué consiste que Dios vio que se arrepintieron, porque definitivamente no se trata del hecho que se hayan puesto trajes de luto, que no eran los negritos de fibras suaves que utilizamos hoy en día, era lo que llamaban un cilicio, un traje de una fibra completamente rústica, maltratadora y que hacía ver una situación de agobio. Pero ese traje solamente estaba simbolizando lo que en ellos estaba ocurriendo, y es lo que dice que Dios vio que cambiaron su manera de obrar.
cambiaron su accionar, cambiaron su conducta. Es decir, ellos estaban convencidos de sus maneras, de sus formas de hacer sus negocios, de sus ídolos, de su estructura social, de la forma de ejercer el poder, de toda la manera de vivir que tenía el pueblo de Nínive. Y ante el llamado de Dios dijeron: por aquí no es. Esto no nos lleva sino a la destrucción, no tenemos esperanza. Solamente acogiendo ese llamado y cambiando toda nuestra estructura de pensamiento para actuar ahora en justicia, actuar ahora en eliminar la iniquidad social, en no continuar con la opresión, con la inmoralidad, con el maltrato, con toda la cantidad de cosas que Dios estaba viendo en ese pueblo como su perdición, y ellos dicen: no más de eso, esto no nos lleva a ninguna parte. Ese es el arrepentimiento. Ahora hagamos como nos dice Dios. De la misma manera, el Salmo nos muestra cómo el salmista percibe que solamente Dios puede ser la fuente de nuestra confianza, y eso a veces lo decimos muy fácil, pero dice: no, ni los de alta cuna, ni los de gran riqueza, ni los pobres, ni los que practican la rapiña, dice aquí, para hablar de toda esta forma de concentración del poder y de la riqueza. Nada de eso tiene solidez, persiste. Todo eso es efímero. Solamente vale la pena, solamente en Dios podemos poner nuestra confianza. Y pues Pablo lo confirma en muchos aspectos de la vida, hablando de que nosotros tenemos una cantidad de cosas que consideramos nuestros valores más preciados. Para algunos decimos nuestros hijos, definitivamente. Yo por mis hijos, mejor dicho, lo que sea. Yo puedo privarme de satisfacciones yo para dárselas a mis hijos. Pensamos mucho y eso tiene mucho valor. Otros dicen: no, mis papás, yo por mis viejos, ellos se merecen todo. Otros dicen el trabajo. Entonces ahí lo que está diciendo Pablo a ustedes: miren, todo eso como si no fuera. Ahora no está diciendo divórciense, no está diciendo abandonen a sus papás, no está diciendo dejen de trabajar, no está diciendo boten la platica, no, está diciendo como si no. Quiere decir, yo sí trabajo, pero no vivo para trabajar. El trabajo es una de las cosas que hago para sobrevivir, pero no es mi razón de ser. Mi dinero no es mi razón de ser. Es lo que está diciendo Pablo allí, como si no. Ustedes ahora tienen un enfoque novedoso, que es lo que el Señor hace en su llamado. Y siempre trato de tener unas palabritas fáciles de recordar para ver si nos quedamos con esa idea. Vamos a tratar de utilizar 3 palabras con A. La primera es ahora. El tiempo es ahora. Y como decíamos, no se está refiriendo al almanaque, sino al momento de oportunidad. Jesús llega y se encuentra va caminando, y aquí lo ilustra de una manera muy, muy gráfica. Jesús va caminando por la orilla del lago y pasa por donde hay unos pescadores, es decir, está mostrando que Jesús viene, pasa por ahí y probablemente va a seguir más allá. Es una manera de ilustrar
Miren, se suben ahora a mi caminar, se unen a mi caminar o los dejo. Yo voy caminando. Y les invita a unos que estaban echando las redes, y me gusta la palabra red porque a veces la red para ellos era su instrumento de trabajo, sí, pero no estarían ellos atrapados en esas redes. Y entonces dejan sus redes porque eran pescadores. Fíjate cómo es de interesante que a nosotros nos dicen, ¿y tú qué? Yo soy médico, yo soy abogado, yo soy. ¿Cómo se define uno lo que es? A veces por su ocupación. Pues yo soy ama de casa, pues yo soy una cantidad de cosas que definen lo que uno dice que es. No, yo soy un ser humano, yo soy un hijo de Dios, yo soy una persona que trabajo en tal cosa, que tengo familia, que todas estas cosas son accesorias a mi existencia. Yo debería ser un buscador de felicidad y lo otro son las cosas que utilizo para hacer esa búsqueda de mi felicidad. Pero nosotros caemos mucho en eso. Eran pescadores. Y cuando Jesús les llama, dejan sus redes. Esas redes que eran las herramientas de trabajo, pero que tal vez los estaban enredando a ellos. Ahora, esos 4 discípulos que aquí mencionan, llamados, que dejan sus redes, y es más, unos de ellos dejan a su empresa familiar, dejan al papá Zebedeo con los jornaleros y lo dejan allá engrampado con la pesca, y ellos se van. ¿Volverían a pescar después de eso? Pues yo creo que particularmente ellos no. Ellos siguieron en su peregrinación con Jesús. Después de que murió Jesús, como que estaban volviendo a pescar, pero nuevamente Jesús los retoma y les dice, no fue a volver a pescar, que les tocaba después de mi resurrección, ahora les toca decir a lo que les dije. Ellos realmente allí cambiaron su vocación, lo que ya llevábamos la semana pasada. Allí, en ese momento, su motivo de vivir cambió. Ahora, no es que Jesús haya pasado por Galilea diciendo, bueno, todos dejen lo que están haciendo y síganme. Se acaba la economía de Galilea, se trastorna todo. No. Jesús llama a unas cosas específicas, y a esos unos que llama les tocó hacer un cambio muy drástico, de tal manera que en ese ahora que ellos contemplan, se dieron cuenta que la próxima vez que Jesús pase por acá le volvemos a poner cuidado a lo que dice. Yo voy a estar al tanto, voy a estar pendiente de las noticias, de lo que él haga por allá en su peregrinación, y le pondré like a lo que haga, ¿no? Ellos se dieron cuenta que es ahora, que el maestro me está llamando ahora. La segunda palabra con A, arrepentimiento. El tiempo de Dios, el tiempo ha llegado, el reino se ha acercado, es la hora. Arrepiéntanse, la segunda.
¿Qué es arrepentirse? Lo decía ahora cuando trataba de explicar qué fue lo que Dios vio en los de Nínive para decir, esta gente ya no la voy a destruir. Vio que habían cambiado su manera de actuar. Jesús está repitiendo casi la predicación de Juan el Bautista, que aquí en el texto le precede inmediatamente. Y Juan el Bautista no les decía, oigan, ustedes hagan échense unos latigazos, lloren, suban de rodillas a Monserrate, dejen de comer, para demostrar lo compungidos que están por el mal que han hecho, que es lo que mucha gente entiende por arrepentimiento. Juan les decía, muestren frutos de ese arrepentimiento. El que robaba ya no roba más, trabaja. Entonces no se quedó en solamente decir, uy, qué mal he hecho, yo no valgo nada, soy una porquería. Hasta ahí es compungimiento, eso es autoflagelación. Lo que cuenta, según la predicación de Juan, y lo que cuenta a los ojos de Dios, no es tanto cuán mortificado me siento, cuán avergonzado me siento. Lo que cuenta es mi transformación. Estos pescadores inmediatamente se dicen, me puedo quedar aquí todavía pescando, y eso es lo que voy a hacer, un pescador, o puedo aprovechar el ahora y tomar una decisión drástica. Las redes están allá, Jesús está allá. ¿Para dónde como? El arrepentimiento es, iba para allá, no, ya no es para allá, para donde el Señor me llama. Y lo que viene como consecuencia lógica es la tercera A. Es el andar con Jesús, el abrazar su evangelio, que es la tercera propuesta de Jesús. ¿Cómo se sigue a Jesús? Era la pregunta que nos decía al comienzo Alfonso. ¿Qué es eso de seguir a Jesús? ¿Qué es eso de creer en el evangelio? Una pregunta sencilla. ¿Tú crees en el evangelio? Sí. ¿Lo has leído? Sí, pues es decir, lo que leen los domingos, los pedacitos son muy bellos. Tú te has cogido Marcos desde el capítulo 1 hasta el último capítulo y te los has leído toditos así uno detrás del otro, como se lee un libro. Tengo que hacerlo un día de estos. Oye, entonces, ¿qué es lo que crees? Seguir a Jesús en primera medida es conocerlo, es escuchar su palabra pero completa, escucharla con todas sus implicaciones, no los pedacitos que me gustan, no los que suenan bonitos, no los que me acuerdo de una misa que fui. Seguir a Jesús es conocerlo en todo su peregrinaje, en toda su propuesta, las partes que me gustan y las que no me gustan, con resurrección pero con cruz, completico. Y una cosa Jesús resume muy fácil cuando está explicando qué es eso de seguirlo. Le dice, yo comparo al que escucha mis palabras y las pone en práctica como al que construyó una casa sobre la roca. Y comparo al que escucha mis palabras y no las pone en práctica como al que construyó la casa sobre la arena. Ya recordamos esa parábola. Seguir a Jesús no es solamente ponerle un like en el Facebook. Es
recorrer lo que el Señor nos pide que recorramos, cargar su cruz, es decir, obedecer. ¿Cómo convertimos esto en algo que podamos hacer hoy? Algo que se pueda convertir en práctica. Nosotros tenemos que identificar primero que todo que el ahora, el Señor en este momento, hoy, domingo 25 de enero, a las 9:15 de la mañana, te está diciendo: es momento. Aprovecha, es ya. No sabemos si después siga existiendo la oportunidad, pero ahora sí la tienes. ¿La has tenido antes y no la has aprovechado? Puede ser. La hemos tenido y nos hemos hecho los locos muchas veces y nos hemos ido para Tarsis, como Jonás. ¿Cuáles son tus redes? Las redes sociales. Como Mafaldita le decía al papá: papi, ¿tú por qué trabajas tanto? Yo: para ganarme la vida. Ah, ya veo. Y te gastas la vida que te ganas trabajando para ganarte la vida. ¿Qué es el trabajo para ti? ¿Eso es lo que eres? ¿O es más bien una cosa de las que haces para ser feliz, para obtener lo que necesitas para tus necesidades? Como si no, dice Pablo, como si eso no fuera lo importante. Quizás las relaciones familiares, las dependencias. No, si no es por mis hijos, yo no soy nada. Si no son mis viejos. Esta semana pude ver una película muy bonita, Familia Beliar. No sé pronunciar muy bien en francés, pero así lo digo, Beliar. Esta es una niña que es hija de una pareja de sordomudos, que su hermano también es sordomudo. Ella es la única que habla y oye en la familia, y resulta que además tiene bella voz y la proponen irse a estudiar canto en París, lo que significa dejar a su familia solita. Y ella se encuentra en una tremenda disyuntiva: yo cómo dejo a mis papás siendo yo la única que habla y oye, ellos me necesitan para ser su intérprete, una cantidad de cosas. Y la compañerita de colegio le digo: son sordos, no tarados. Ellos, ¿cómo se las arreglaron antes que tú nacieras? ¿De dónde sacas sacas que tú eres indispensable para tus papás? No, eso es puro miedo que tienes de ir a triunfar en París. Así nos pasa a nosotros. Le buscamos excusas a la propuesta del reino, porque la propuesta del reino es terrible, es transformadora, me deja sin piso. Nada de lo que yo consideraba valioso, importante, aquí pierde completamente. Todo mi piso se desmorona, porque hay una propuesta completamente nueva en la que dependo de los valores de Dios y no de los míos. Y entonces yo empiezo a decir: no, pero es que, y entonces, ¿de qué voy a vivir? Y entonces, ¿quién va a cuidar a mis viejos? Y mis hijos, ¿quién los va a cuidar? Y una cantidad de inventos nos dejamos atrapar por la red. El Señor le dice: ¿y usted cree que su seguridad depende realmente de ese trabajo que tiene? Lo van a echar mañana, hermano. Recorte de personal, reestructuración. Ahí los hijos son para que se vayan.
La canción decía muy lindo eso, en la película esta. La canción, digamos que finalmente ponen como epílogo, es: papás, vuelvo, no huyo. Es que el destino de los hijos es que vuelven, que busquen su propio horizonte. Y ahí es donde todo se queda uno después diciendo: oye, yo que tenía mi vida fincada en estos muchachos y ya paso la mayoría del tiempo en mi casa solo. A veces me vienen a hacer visitas. Que era tanto que yo creía que ellos dependían de mí, que sin mí ellos no podían existir. No, ahora yo soy el viejo al que van a visitar de vez en cuando. No te dejes enredar. Todas esas cosas pueden ser buenas y útiles e importantes, pero no es a lo que te llama el Señor. Ante el llamado del Señor, lo necio es no ir detrás de Él. Lo necio es quedarse en la red. Porque no estaríamos hablando ahora de Juan, de Pedro, de Jacobo, de estos que tuvieron el coraje de seguir a Jesús y transformar la historia. Así que el momento de arrepentirnos consiste no solamente en dejar de hacer lo malo. Lo malo es no ir detrás de Jesús. O sea, ellos con pescar no están metiendo ninguna transgresión, ningún delito. Seguramente que le pagaban cumplidamente al publicano extorsionista que los iba a escurrir. Todo eso, ellos no estaban haciendo nada, no eran malhechores, pero tenían que arrepentirse de no estar yendo del llamado. El arrepentimiento no es solamente de cosas malas, el arrepentimiento es todo el tiempo que yo he estado sin seguir a Jesús, sin lanzarme a la plena aventura inagotable del reino, todo ese tiempo es tiempo perdido. Y no es porque yo haya cometido ningún crimen. De eso es de lo que hay que arrepentirse. Por supuesto que por el ir andando donde no es, también hago fechorías. Pero eso es solamente la consecuencia de ir para donde no es, no de lo que tengo que arrepentir. De lo que tengo que arrepentirme es de ir para donde no es. Entonces, ahora arrepiéntete y anda. Recoge esa invitación. ¿Para qué? ¿A qué me está llamando el Señor? Hay llamados que decimos son generales y hay llamados que son particulares. El Señor, ¿cómo es creer en el Evangelio? Primero que todo, conocer ese Evangelio. Y hay una cantidad de cosas que son aplicables a todos. Que Jesús me dice que yo tengo que perdonar, que Jesús me dice que yo tengo que amar, que Jesús me dice que yo tengo que ser partícipe de un reino de justicia, de verdad. Hay una cantidad de llamados que son generales, que son para todos. Empecemos por ahí. Quizás Dios llama a unos de una forma particular, y es lo que nos compartía Alfonso la semana pasada, lo que llamamos vocaciones. Y a algunos los llama a decir: deja de trabajar en tu ingeniería y dedícate a ser pastor de una iglesia, ser pastor privado de sueldo. Algunos, el llamado tiene unas características muy particulares. Asegúrate de que es el Señor el que te llama, que no es un antojo tuyo. ¿Y cómo reconozco yo que es el Señor el que me llama? ¿Cómo reconozco yo la voz del Señor en medio de mis voces y de mis antojos?
Hay una cosa muy sencilla para reconocer lo falso de lo verdadero. Decía que los cajeros de banco no necesitan maquinita para probar los billetes. Ellos han visto tantos billetes verdaderos que cuando ven uno falso no tienen que hacer nada, solitos los detectan porque son distintos. Uno está tanto en contacto con la palabra de Dios, está tanto en contacto con la verdad del Señor, que cuando escucha lo que no es, sabe que eso no es. Lo que sí es, se conoce, es porque estamos muy acostumbrados a ver. Pero si yo dejo la palabra para los domingos, o para cuando alguna vez voy a algún servicio religioso, pues no va a tener tanta familiaridad con la palabra y me pueden meter gato por liebre. Y puedo estar yendo a llamados equivocados que ocurren en muchas partes. Mire, ponga todas las escrituras de sus bienes acá a nombre de los pastores de esta congregación y Dios le va a multiplicar. Ay, Dios me está llamando a que le entreguen mis bienes. Y sí, así como ellos dejaron las redes, yo por qué no voy a dejar mis propiedades, y cae una cantidad de ingenuos engatusados. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a oír la palabra de Dios, sino que de vez en cuando alguien les dice cualquier cosa disfrazada de un versículo y comen cuento. Yo lo dejo todo por un llamado del Señor, no por un antojo mío, no por una cosa que alguien me dice que haga. Pero cuando tú escuches el llamado del Señor, déjalo todo lo que se interponga entre tú y ese llamado del Señor es todo. ¿Qué me está llamando el Señor y qué estorba? Es un tiempo de reflexión que debemos hacer en este momento de oración. Y pongamos ese en oración al Señor. Acompáñenme con esto. Señor, gracias porque tu reino es el que se acerca a nosotros, porque tú eres el que toma la iniciativa de venir a nosotros, de invitarnos a nosotros, no por nada que nosotros merezcamos, porque nos llamas a nosotros, que nos sentimos y nos sabemos poco recomendables, no indicados, pero tu misericordia y tu amor nos ha extendido una invitación generosa. Gracias, Señor, porque nos tienes en cuenta para la maravilla de tu reino. Qué privilegio. Señor, llénanos de tu espíritu de sabiduría, de discernimiento, de valor, para reconocer este momento irrepetible en el que nos llamas. Danos, Señor, el discernimiento para ver aquellas cosas que tú conoces de nuestra vida, que usamos como un pretexto para no seguirte. Que queremos estar usufructuando de ellas, pero en realidad somos esclavos de ellas. Muéstranos, Señor, esos impedimentos, esas excusas, y danos el coraje de ponerlas a un lado para seguirte en forma decidida y real. Ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo.